Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida una semana más. Vengo con un vídeo informativo y es que me gustaría compartir con vosotros un poco cómo fue mi experiencia en parte viviendo en Madrid, algunos tips, cómo te puedes organizar, este vídeo quizás ayude a alguien que vaya a irse, que esté pensando en mudarse a Madrid, cositas así que bueno, que pueda servir para algo, ¿no? Entonces, un vídeo más de mi experiencia viviendo en Madrid que viene a YouTube, pero me apetecía compartirlo. Para que no se me olvide nada, tengo aquí mi chuletita con todas las cosas que quiero contar, así que no lo voy a dilatar más y empezamos. De todo que quiero contaros es por qué elegí Madrid. En mi caso, Madrid siempre ha sido una ciudad que me ha gustado mucho, yo no sé por qué, me atraía un montón como ciudad. Sí que es verdad que, bueno, soy de un pueblo chiquitito, entonces las ciudades grandes siempre me han gustado, entonces Madrid me atraía. Siempre quise estudiar periodismo, Madrid me daba esa opción, así que para mí la decisión era clara. Recuerdo que mi primera vez en Madrid, de hecho, no fue mucho antes de irme a estudiar allí, porque fue con un viaje en el colegio, ni siquiera fue un día completo, fue como que pasamos por ahí de casualidad. Bueno, a ver, de casualidad no, estaba pactado en el viaje, pero vaya que fue muy poquito tiempo. Pero como que en ese poquito rato me quedó clarísimo que yo quería vivir ahí. Que otro día, si os interesa, pues os haré un vídeo hablando de mi experiencia universitaria así detallada. Voy a mezclar un poquito lo que es tema vivienda en Madrid con el tema de mi situación emocional, porque creo que también es algo que le importa a mucha gente, sobre todo si sois personas que os vais a ir a estudiar fuera, que es la primera vez que salís de casa, no sabéis lo que va a pasar, o es la primera vez que os vais a independizar y encima os estáis yendo a otra ciudad. Entiendo que pueda crear un poco de ansiedad y entonces voy a mezclar un poco estos dos conceptos para ir explicándoos un poco cómo también influye mucho lo que es tu casa con cómo te vayas a encontrar. ¿A qué me refiero con esto? Pues igual te pasa como a mí, que tienes unas ganas locas e increíbles de vivir en Madrid y de vivir esa experiencia, pero si no estás cómodo en tu casa, es tu casa, o sea, necesitas estar a gusto, necesitas estar bien con tus compañeros de piso si es que los tienes, sentir que esa casa es realmente tu hogar, entonces influye mucho a cómo vas a vivir tú esta situación. Y os estoy contando un poco esto porque yo en los 4 años de carrera viví en 3 pisos diferentes y la situación fue como cada vez un poco a mejor, evidentemente, pero ya os digo que es básico y vital encontrarte a gusto. Os voy a poner un poco por aquí un mapa de lo que viene siendo Madrid y esto tiene mucho que ver con la vivienda porque no es lo mismo un piso en torno a la M50 casi al borde de ya no estar dentro de lo que se considera Madrid a vivir dentro de la M30. El precio del alquiler varía bastante. Entonces en la zona, sobre todo entre la M30 y la M40, en esa zona ya que se queda rodeada por la M40, son barrios más familiares, más típico barrio madrileño que quizás no es tan espléndido, tan con ambiente estudiantil, tan Madrid, lo que todo el mundo se le viene a la cabeza cuando piensa en Madrid, pero sí que es verdad que los alquileres son bastante más rentables y ya cuando hablamos de la zona de la M50, pues bueno, depende un poquito de la zona, pero sí que mejora. Claro, esto tiene pros y contras, porque realmente no es lo mismo por cercanía, por ubicación, vivir en la M30 o en la M50, dentro de esa rotonda, quiero decir. Sí que es verdad que, como os digo, los alquileres pueden variar muchísimo, pero quizás te puedes encontrar algo. Esto va en completo, quiero decirte, no ya compartiendo piso, que evidentemente te sale más barato, pero unos 700-800 euros pueden rondar los pisos así más asequibles. Cada barrio más o menos tiene unos precios que ya vas viendo un poco en plan de, bueno, pues si este piso está en Moncloa no me va a costar lo mismo que un piso en Aluche. Evidentemente son dos mundos diferentes. Pero bueno, en mi caso, la primera casa en la que yo estuve se encontraba en el Ensanche de Vallecas, o sea, ya de mi casa, literalmente de mi edificio hacia allá, ya era descampado, no había nada. Para que os hagáis una idea, este es el barrio, o sea, es que era como decir, sí, vivo en Madrid, pero casi no. Me fui con 2 amigos míos de aquí y bueno, los padres de uno de ellos habían encontrado este piso, sí que era de nueva construcción, el piso monísimo y todo lo que queráis, pero realmente yo no tenía esa sensación de estar viviendo en Madrid porque en metro tardaba 1 hora en llegar al centro. O sea, para decir, oye, pues quiero conocer el sitio, quiero ir a Sol, quiero pasearme por el Retiro, tardabas 1 hora en llegar.
En ese piso yo pagaba 350 euros de alquiler por una habitación y éramos 3 personas en la casa. Recordamos que los padres de uno de mis compañeros habían comprado el piso o alquilado ellos el piso y nosotros era como que le estábamos pagando nuestra parte. Y bueno, pues realmente luego la situación no acompañó en cuanto a la convivencia. Cierto es que eran mis amigos de aquí de siempre, pero convivencia no nos acabábamos de entender. Yo me estaba sintiendo incómoda, no estaba sintiendo como que estaba viviendo al 100% esa experiencia de estar en Madrid, no me sentía en mi casa, no sentía que ese piso era mi hogar y entonces al final fueron un cúmulo de cosas que terminé por dejar el piso en finales de febrero, si no recuerdo mal, o finales de marzo, para lo que quedaba de curso. Y de ese piso me fui a casa de una de mis amigas que vivía con su padre en Madrid, pero tenía una habitación libre, entonces yo estuve hablando con ella y le pedí por favor si podía hacerme el favor de acogerme, que yo les iba a pagar una parte del alquiler, pero como vía de escape para salir del piso en el que estaba, porque sí que es verdad que así a medio camino, a medio curso, es bastante complicado encontrarte otro sitio y muchísimo menos encontrar un sitio para compartir. Un piso para ti solo puede que sea demasiado caro, que como era mi caso, evidentemente no podía afrontar el gasto de un alquiler para mí sola, entonces necesité esa pequeña ayuda que gracias a Dios me pudieron prestar y estaré eternamente agradecida. Y allí pasé a vivir en el barrio de Lucero, que ya entra dentro de la M40, o sea, me acercaba incluso más a la universidad. Antes me quedaba a 1 hora todas las mañanas y una vez estuve viviendo en Lucero eran 15 minutos de metro, así que era bastante más llevadero. Esto de aquí es el barrio de Lucero, o sea, está bastante bien de posicionamiento en cuanto a lo que viene siendo Madrid. Allí pagaba 250 euros de alquiler por la habitación, me acercaba más a la universidad, me abarataba el coste, o sea, la verdad es que eran todo pros. Además es otro barrio totalmente diferente, es un barrio más antiguo, evidentemente no es todo fincas de nueva construcción como en el otro lado, pero claro, estamos hablando de que en el ensanche de Vallecas, por lo menos en ese punto, no había nada. Era todo bajos cerrados porque acababa de arrancar aquello y sin embargo Lucero era el típico barrio madrileño de siempre, familiar, con una población pues quizás un poco ya mayor porque llevaban viviendo allí pues toda su vida y la verdad es que bueno pues no estaba mal a gusto. Ya luego a partir de segundo de carrera fue cuando llegué a mi piso definitivo y final y la verdad es que era como perfecto en todos los sentidos. La verdad que de alquiler eran 300 euros, estaba bastante bien. Estaba súper a gusto en ese piso, muy céntrico porque estaba, bueno, os voy a ir poniendo por aquí un mapa de la zona. Es el barrio de Chamberí, Garzambide, Moncloa, o sea, estaba súper cerca. De hecho, a la universidad podía ir en autobús porque estaba a tiro de piedra del campus de Ciudad Universitaria. Y en 2 minutos caminando desde mi piso estaba en el Corte Inglés de Princesa, así que eso era una locura de lo bien ubicado que estaba. Sí que es verdad que es una zona que suele ser bastante más cara, tuvimos bastante suerte, pero vamos, si volviese a Madrid a día de hoy a vivir, me encantaría que fuera esa zona. Hacía mucho que no hacía mi pausa para la hidratación, pero estoy hablando tanto que... Con cada piso también es verdad que mi situación anímica iba mejorando, me encontraba mucho más a gusto en el piso, me encontraba mejor con la gente con la que estaba compartiendo, vivía muchísimo mejor esa experiencia, disfrutaba más incluso de la universidad, porque en el primer cuatrimestre del primero afectó incluso a mis notas. Sí que es verdad que ese paso a la universidad como que no me costó pillarlo un poquito en cuanto a cómo tenía que trabajar o cómo me tenía que moldar a ello, que ya os digo que si hago un vídeo de la universidad os explicaré un poco más. Todo fue mejor a raíz de salir del primer piso en el que estuve, el segundo fue una vía de escape, un aire que me vino estupendamente y vamos, el tercer piso ya era como la bomba. Pero fuera de mi experiencia personal, pues sí que tengo que deciros que la zona sur de Madrid suele ser bastante más económica, porque como os decía, son barrios tipo Lucero, que son más familiares, más de toda la vida, más económicos. Sí que es verdad que son pisos más viejos, o puede que alguno esté reformado, pero bueno, que es otro rollo de piso, que compartir piso siempre va a ser muchísimo más rentable en Madrid, porque aunque tú quieras vivir solo, puedes vivir si te lo puedes permitir, está maravillosamente bien, pero suelen ser alquileres bastante caros en la zona que os digo que suele ser zona Madrid Centro. Y también decir que los estudios, aunque tú te pienses pues me cojo un estudio, que me va a salir más barato porque no tiene ninguna habitación, porque solo tiene una y voy a estar solo. Error. Los estudios están carísimos porque como que todo el mundo quiere vivir en un estudio, todo es muy bohemio, todo es muy maravilloso, pero realmente te clavan ahí, vamos, increíble el precio. Otra cosita en cuanto a la vivienda es que si os vais a mudar a Madrid
y no tenéis, bueno, evidentemente si es por trabajo y te contratan en diciembre, pues tendrás que irte en diciembre, pero si no tenéis una fecha concreta, o sobre todo si os vais a estudiar, va a ser siempre así. El verano es mucho más fácil para encontrar piso, porque en Madrid hay mucha gente y no hay tantos pisos para tanta gente que hay. Entonces, como que no entras hasta que no sale alguien, y en verano muchos pisos se quedan libres por el tema de que hay un montón de estudiantes que se van, que han acabado la carrera o que terminan y cancelan contrato o mil cosas. Vale, otra cosa son el tema de los gastos del hogar. Aquí englobo pues tema agua, gas, luz y demás. Tenéis que saber que normalmente en la mayoría de los pisos de alquiler suelen incluirte lo que es comunidad, pero agua, luz y gas pues igual tienes alguno incluido o no se da el caso, se paga aparte. Bueno, eso es un poco lo que os impongan en cada piso, que cada piso es un mundo. Pero ya tenéis que tener en cuenta que no es solo el gasto del alquiler en sí, sino que pueden incluirse estas otras cosas. El siguiente punto lo voy a meter aquí porque es un poco una mezcla de entre el coste de la vida en Madrid y el tema vivienda, porque va un poco en relación todo, pero sería el tema supermercado. Hay un montón de variedad de tipos de supermercados, hay tiendas de barrio, tienes muchísimas opciones, pero sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que depende del sitio donde vayáis a vivir, podéis encontraros X tipo de supermercado o otro. Me refiero, si a ti te gusta comprar en Mercadona, no quiere decir que vayas a tener un Mercadona al lado de tu casa, vivas donde vivas. Depende un poco, quizás el Mercadona más cercano está a 2 paradas de metro, por decir algo. Entonces, mucha variedad, pero bueno, tenéis que tener eso en cuenta. Y viviendo en Madrid, cada supermercado tiene unos precios diferentes, que es increíble el cambio que puede haber de precios entre uno y otro. Cuando lleguéis a la que vaya a ser vuestra casa, o cuando ya sepáis cuál va a ser, mirad que tenéis un poco cerca para ir investigando dónde podéis comprar, qué diferencia de cesta habrá, porque de verdad que os va a ayudar a ahorrar unos dineritos. Y luego también otra cosa que os va a ayudar a ahorrar unos dineritos y a organizaros mejor es tener la semana planificada. Yo os lo aconsejaría bastante. Si los domingos, por ejemplo, os sentáis un rato y decís, venga, va, lunes, martes, miércoles, tal, y vais mirando lo que queréis comer, a la hora de comprar os va a ser muchísimo más fácil, porque no vas a ir como pato sin cabeza por los pasillos sin saber muy bien qué coger o qué no coger. Esto no quiere decir que no te pueda saltar que de repente te digan un día de salir a comer, o que vayas a cenar fuera, o que prepares otra cosa y te sobre y para el día siguiente te valga, pero sí que es verdad que te ayuda mucho a no derrochar ni comida ni dinero, así que yo os lo aconsejo. En mi caso también he de decir que yo compraba semanalmente, más o menos semanalmente, cada 10 días, porque bueno, me era mucho más fácil. Bueno, tipo pasta o no perecederos siempre tenía en casa, pero lo básico lo iba comprando así, porque hacer una compra mensual para mí sola era como demasiado. Y sí, digo para mí sola porque aunque compartí piso siempre, la compra, cierto es que la hacíamos por separado. Yo en el primer piso no lo hacíamos así y no me resultó bien la experiencia, porque quieras que no todos comemos en casa al mismo tiempo, no todos necesitamos lo mismo, unos están acostumbrados a X calidades y otros a tal. Entonces bueno, pues para aclarar un poco eso, lo mejor fue separar las compras. Lo básico puede ser papel higiénico o detergente o aceite, cosas así, sí que era como un poco en común. O si yo no tenía en un momento dado zanahorias y necesitaba y otra persona tenía, pues eso no pasa nada. O voy a hacer yo la comida, ¿quieres? Eso sí. Pero en cuanto a la hora de hacer la compra, para mí siempre ha funcionado mejor así. Y ahora sí que entraríamos un poco lo que es estilo de vida en Madrid. Vengo a tirar un poco este mito de Madrid es una ciudad cara, porque puede que sí, evidentemente Madrid es una ciudad cara, pero es que no es lo mismo ir a Madrid de turismo que vivir en Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, pues tú si estás de visita, estás haciendo unos gastos que normalmente no sueles hacer, comes fuera todos los días, cenas fuera todos los días, estás entrando a un montón de sitios que puede que te cobren por entrar, te vas a tomar un café, vas a comprar souvenirs, evidentemente pues son gastos que tú haces porque estás de viaje, son unas vacaciones y al final todas las vacaciones conllevan eso. Pero al estar viviendo en Madrid no te vas todos los días a tomar un café a la Plaza Mayor, ni te estás yendo todos los días a todas las tiendas de Gran Vía. Bueno, puede que sí, pero ya me entendéis. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los gastos que te vas a tener, que Madrid es una ciudad cara, puede ser eso en alquiler, porque quizás te sale mucho más barato alquilarte un piso en Gijón que alquilarte un piso en Madrid. Luego ya sabes dónde puedes ir a tomar algo, qué días puedes entrar gratis en no sé qué museos, qué días puedes ir a un restaurante en el que tienen un 2x1, no tienes por qué estar comiendo mal todo el rato tipo burger tal, y quizás hay un restaurante donde puedes comer el menú del día por 10 euros aunque los haya de 25. Quiero decirte, son muchas cosas que al ir viviendo allí, al ir callejeando, al ir descubriendo Madrid de verdad, pues vas un poco conociendo.
Hay mucha variedad de cosas, que eso es otra de las cosas que me encanta de Madrid. Puedes hacer muchas cosas por muy poco precio o bastante asequibles o gratis. Así que todas esas cosas son cositas que vas conociendo. Es como si os digo, en vuestra ciudad, pensad por un momento. Viene alguien de fuera y ¿qué va a ver? ¿Dónde va a ir a comer? ¿Qué va a visitar? ¿Cuánto le van a cobrar por un café? ¿Cuánto va a gastarse en una caña? Son cosas que dices tú, bueno, evidentemente, a que tú no te gastas lo mismo que se gasta un turista. Pues lo mismo pasa en Madrid. Pues como en todos lados hay un día del espectador para ir al cine, hay un sitio donde puedes tomar una caña por 1 euro, o hay un bar donde te puedes tomar una copa por 5. No es a lo mejor lo normal, porque lo que conoce más la gente es otro apartado, que es el Madrid turístico 100%. Evidentemente te puedes ir al mercado de San Miguel y que te cobren 4 euros por una caña, pero no todos los sitios son así. Y sobre todo el tema del apartado de las fiestas. ¿Salir de fiesta en Madrid es caro? Sí. ¿Que puedes salir de fiesta en Madrid y gastarte un poquito menos de dinero de lo que la gente se piensa? También. Y tienes tus pubs, tienes tus lugares donde salir que no te cobran una entrada, que quizás es una consumición, pero oye, una consumición que también te estás llevando. Y otra cosa muy madrileña es el quedar en las casas para beber antes de salir, eso de toda la vida. Y los estudiantes, sobremanera. Y si no, siempre os quedará los jueves universitarios, que todo es más barato. Y otra de las cosas que quiero destacar en el estilo de vida de Madrid, en el costo de vivir allí, es el tema del transporte. Si tienes menos de 26 años estás de enhorabuena, porque tu tarjeta, tu abono transporte te va a costar 20 euros y te va a llegar incluso hasta Toledo o Guadalajara. Si vives en Madrid y tienes más de 26 años, ya lo siento, pero te van a sangrar. Desde que llegó, si no me equivoco, Manuela Carmena a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento bendito de Madrid, instauró el 20 por 20. Yo me mudé a Madrid con esa campaña en activo y estoy tremendamente y eternamente agradecida a Manuela Carmena. Te queremos. Incluye autobús, metro, tranvía, metro ligero, Renfe, o sea, una variedad de medios de transporte que no se la cree nadie. Muchísimos horarios, mucha variedad, muchos tipos de conexiones. La verdad es que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero creo que el transporte público de Madrid, la verdad es que está muy logrado. Yo era la primera que a lo mejor me quejaba si tenía que coger un autobús que me llevase a no sé dónde en 40 minutos, pero bueno, porque quejarse es gratis y una siempre se puede quejar de muchas cosas en esta vida, pero viéndolo con la perspectiva en la que yo estoy ahora aquí en mi casa, ole por el transporte público de Madrid. Además, se han añadido ahora las bicicletas eléctricas y luego tienes un montón de empresas que tienen coches eléctricos, que tienen patinetes, que tienen bicicletas, que tienen motos, o sea, hay un mogollón. Y sobre todo dentro de lo que es la M30 te vas a encontrar un montón de opciones para moverte. Así que, por eso, yo creo que está bastante bien. Y este vídeo tengo que deciros que es para alguien que esté pensando o que se va a ir a vivir a Madrid. Pero si te vas a ir de viaje a Madrid, tienes menos de 26 años y vas a estar más de 3 días, te recomiendo 100% que te saques la tarjeta del 20 por 20 este famoso, porque te sale muchísimo más rentable y te vas a poder mover todo lo que quieras, todo. Hasta los viajes de metro al aeropuerto, que suelen ser los más caros de todos, no es 1,50, ¿no? Esos también te salen muy baratos porque tienes la tarjeta. Callejear, o sea, es la mejor manera de conocer Madrid. Cuando estéis allí, cuando estéis... queráis ir a un sitio, aprovechar ir dándos un paseo yendo por diferentes zonas, vais a encontrar sitios maravillosos, bares, restaurantes, tiendas, de todo, que solo vas a conocer así, viviendo la ciudad de verdad, no yendo de casa a la universidad, de la universidad a este bar de confianza, de este bar a las tiendas del centro y ya está. No, de verdad que perderos por las calles porque vais a encontrar muchísimas cosas que merecen mucho la pena. Y yo esto lo digo siempre, en todos lados, porque yo soy la primera que me gusta ir de viaje y callejear lo más grande. Pero de verdad, es callejear. Y esto ya es un poco un extra del vídeo, porque me gustaría añadir esto aquí, que quizás a mí me gustaría ver en otros vídeos cuando estoy pensando en irme de viaje a algún sitio, pues que me contasen un poco, ¿no? Pero esto es un poco más consejo para cualquiera que sea de fuera de España y se vaya a vivir a Madrid. Quizás este vídeo nos va a ayudar mucho con ese trámite que tenéis que hacer de papeleo y de cosas, porque ya os digo que yo no tengo mucha idea, pero sí que son algunas cositas básicas que pues quería poner y apuntalar en este vídeo, que pueden servir quizás tanto a los de fuera como a los de dentro de España. Lo primero que quería destacar es el clima. Evidentemente lo más famoso de Madrid es el verano con 40 grados que se derrite uno caminando. Mi abuela siempre me cuenta una anécdota de cuando ella vivió en Madrid, a unas zapatillas de esparto se les quemó la suela en el asfalto, se quedó allí la suela del calor que hacía. Pero tampoco os puedo decir mucho eso, porque yo he estado días contados a lo mejor un verano en Madrid, porque como estaba estudiando pues me venía en verano para Asturias, pero mucho calor infernal, calor insoportable.
pero también he de decir que los inviernos no son tan fríos como quizás te puedas esperar. Depende también mucho de dónde vengas, claro, a qué clima estés acostumbrado, pero el frío de Madrid es un frío que no es húmedo, no te cala hasta los huesos, ¿no? Te pones capas por encima y ya está, no hay frío. La segunda cosa que quería destacar es la seguridad. España en general es un país bastante seguro, pero Madrid, fuera de lo que son carteristas en el metro, que sí que tienes que echar un poco el ojo donde tienes el bolso o tal, porque hay mucha gente que mete ahí la manita. Fuera de eso, está bastante bien. Puedes ir paseando por la calle tranquilamente, nadie te va a robar a punta de pistola o no sé. Puede haberlos, evidentemente, como los hay en todos los sitios, pero no es una cosa que pase ni que sea el pan de cada día de la ciudad. Y el tercer punto, que ya sí que creo que es 100% carne de gente que no sea de España, es el tema de la seguridad social. Aquí la sanidad está bastante bien. Nosotros los españoles nos quejamos mucho de nuestra sanidad, de los tiempos que pueden tardar o lo que tardan en atenderte las urgencias de un hospital, pero si lo viésemos con perspectiva tenemos que pensar que tenemos mucha suerte porque tenemos un sistema maravilloso en el que tú pues tienes tus impuestos y tus cositas, pero siempre vas a tener un médico ahí que te atienda, así que eso está muy bien también. Y ya así como unos extras que os podría dejar, unos pequeños brico consejos que me gustaría compartir con vosotros de cara a llegar de nuevas a Madrid o a cualquier ciudad, pero sobre todo en Madrid yo creo. Conoce gente, sea en el ámbito que sea. Si te vas estudiando pues es evidentemente mucho más fácil porque va a haber muchísima gente en la misma situación que tú, aunque te pienses que no, entonces te va a ser mucho más fácil, te va a hacer la situación muchísimo más llevadera. Quizás esa morriña que todos sentimos de casa se sienta un poco más llevadera porque tú te haces tu segunda familia. Yo esto es algo que he repetido muchísimo y que creo que todo el mundo que estaba en la misma situación que yo lo ha dicho. Tú te creas una segunda familia allí, tienes tus amigos, son con quienes puedes contar porque tu familia no la tienes cerca, y la verdad es que eso se valora muchísimo. Y si vas a trabajar, pues compañeros de trabajo, o apúntate al gimnasio o a alguna actividad para conocer gente, porque de verdad que te hace que la experiencia sea el triple de mejor. Luego otra cosa que tiene Madrid es que puede haber muchísima gente a tu alrededor, pero te puedes encontrar muy solo en algún punto, y esto es algo que yo amo y odio un poco a partes iguales. Yo puedo ir por Madrid con un pato en la cabeza que poca gente se me va a quedar mirando, o sea, es como una ciudad en la que todo el mundo ya ha visto de todo, ¿no? Pero eso me gusta mucho porque es como... Yo voy aquí, soy uno más caminando por la calle y ya está, no pasa nada, todo está perfecto, pero sin embargo sí que es verdad que en otros momentos, si estás un poco bajo de ánimo, te puede caer el peso de la ciudad encima y decir, madre mía, toda esta gente y qué sola estoy. Pero otra cosa muy buena que también tiene Madrid es que tienes esa sensación de que puede pasar de todo en cualquier momento. O sea, es como la ciudad de las oportunidades de verdad. O sea, todo puede pasar en Madrid. Cualquier cosa que se te plantee, que se te pase por la cabeza, tus oportunidades, tus sueños, todo se puede cumplir ahí. Y por si os lo preguntáis, ¿volvería yo a vivir en Madrid alguna vez en mi vida? Sin duda. La verdad es que puede que mi opinión personal también vaya un poco ligada a las personas con las que compartí la experiencia y a cómo yo la sentí, cómo yo la viví, pero la verdad es que me gusta muchísimo el ambiente, las grandes ciudades, todo lo que te puede ofrecer Madrid, a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que es muy importante tener una vía de escape de Madrid, siempre a mano por si acaso, en mi caso era volverme a casa, pero de vez en cuando hay que saber desconectar para volver a conectar. Y hasta aquí llegaría el vídeo de esta semana. Creo que no me he dejado nada importante. Si es así, dejádmelo en comentarios, yo os contesto a lo que sea, intento ayudaros, echaros una mano, hablamos de Madrid 25 horas al día, lo que queráis, yo estoy dispuesta a todo. Y pues nada, simplemente me queda deciros que muchas gracias por ver este vídeo, que me dejéis un like, comentario, que os suscribáis al canal para ver otros, que me dejéis también en comentarios, ¿por qué no?, alguna propuesta o algún otro tipo de cosa que queráis que haga en relación o no en relación con este tipo de contenido, y que nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao! Oye, me gusta esto de grabar de pie, ¿no? Como que me da más libertad de movimiento. Le voy a dejar este libro a Irene para que lea. Es tocho, ¿eh? O sea, para ser un libro de One Direction. Ya. Y si por la noche me entra ganas de chocolate, bajo. A ver, Claro. no en esos tiempos porque me multan, pero... He encendido eso y no se ha visto nada en todo el vídeo porque estoy delante. Sí. Ay, un día podría hacer un vídeo de libros, sugiriendo libros. ¿Alguien lo vería? Pues igual no, pero bueno. Eso me has encantado, mío. No, no, a ti, a ti. Vale, es que me sale... Mira, gracias.